doctora Morera, al doctor Quiroz, al doctor Mario, coordinador del posgrado de neurología, al resto de miembros del posgrado y a todas las personas que nos acompañan, al igual que los otros compañeros residentes. Para nosotros, tanto el doctor Martínez como para mí, es un honor presentarles nuestro trabajo final de graduación, que consiste en el perfil epidemiológico de los pacientes portadores de epilepsia, que se encuentran adscritos a la consulta externa del Hospital Dr. Calderón Guardia de marzo y junio del año 2020. Como contenidos, en la siguiente diapositiva, vamos a tratar muy rápidamente un poco de las generalidades sobre la epilepsia. Finalmente vamos a mencionarles un poco sobre el protocolo del estudio. Les hablaremos de los resultados y la discusión que producimos alrededor de esto. Y por último, las conclusiones y recomendaciones más importantes que producimos alrededor del estudio. Ok, en primera instancia vamos a hablar un poco propiamente de la enfermedad que atañe a esta tesis. Inicialmente vamos a definir lo que es la epilepsia. Se refiere a un trastorno específicamente del cerebro, de un cerebro que se caracteriza por presentar una predisposición para sufrir crisis convulsivas. Para poder hacer el diagnóstico y poder decir que un paciente es epiléptico, tiene que tener al menos uno de los criterios que determina la ILAE, la Liga Internacional contra la Epilepsia, para poder decir que un paciente es epiléptico. El primero es que presente al menos 2 crisis no provocadas o reflejas separadas por al menos 24 horas, que presente una sola crisis provocada, pero que tenga un factor de riesgo que sea equivalente a presentar 2 crisis en un periodo de 10 años, que es equivalente a un riesgo de 60% de volver a convulsionar. Y básicamente esos 2 factores de riesgo que van a incluir son un electroencefalograma que esté alterado con cualquier tipo de patrón epileptogénico y una neuroimagen que también sea anormal. Finalmente, el último criterio diagnóstico que va a ser contemplado aquí va a ser que el paciente forme parte de un síndrome epiléptico, obviamente, que cumpla las características tanto epidemiológicas como clínicas de un síndrome epiléptico. Rápidamente, esta imagen que vemos aquí es la clasificación que utiliza la Liga Internacional contra la Epilepsia a partir del año 2017 para poder dividir las crisis convulsivas. ¿Qué es lo más importante y más rescatable de esta nueva forma de dividir las crisis? ¿Qué es lo más importante? Va a ser determinar el inicio de la crisis. Y el inicio de la crisis es lo que nos va a dar la clave para poderla clasificar, ya sea focal, que se inicie en un sitio específico del cerebro, o generalizada, que se afecte toda la corteza del cerebro. Y obviamente dentro de estas, las que son motores, que tienen manifestaciones motoras que podemos apreciar como movimientos anormales, y las no motoras, que hagan tener distintas manifestaciones dependiendo del sitio donde se encuentre. Por supuesto, no todas las crisis van a poder ser clasificadas y van a haber algunas que se van a considerar de inicio desconocido o simplemente no se puedan clasificar. Finalmente, para terminar esta porción, vamos a hablar sobre cómo se clasifica propiamente la epilepsia según la Liga Internacional. Básicamente se habla de 4 niveles de clasificación a la hora de hacer el diagnóstico y 4 niveles a los cuales se supone que uno tiene que hacer el diagnóstico. El primero es con relación al tipo de crisis que corresponde a la parte superior de la imagen. En esta vamos a tomar en cuenta lo que vimos en la diapositiva pasada, si el inicio es focal, si el inicio es generalizado o si el inicio es desconocido. En el segundo nivel vamos a tomar en cuenta el tipo de epilepsia, ya sea focal, que tiene inicio focal o inicio generalizado, si el inicio es combinado o bien si es desconocido. El tercer nivel de diagnóstico va a corresponder a los síndromes epilépticos, propiamente a pacientes que clasifiquen dentro de síndromes epilépticos específicos. Y finalmente, el nivel más complejo de clasificación, que es el cuarto nivel de diagnóstico, es el nivel de etiología, que refiere a la causa propiamente de la epilepsia. Y la vamos a dividir a su vez en estructural para los que tienen anormalidades estructurales en los cerebros, causas genéticas para los que tengan una explicación genética para su epilepsia, como por ejemplo el síndrome de Dravet, causas infecciosas para los pacientes que a raíz de una infección, como por ejemplo la neurocisticercosis, quedan con una secuela de epilepsia, causas metabólicas, como por ejemplo las patologías asociadas a las mitocondrias, las inmunitarias, como la encefalitis de Rasmussen, clínicas o desconocidas.
Cuando hablamos propiamente del término de epidemiología en epilepsia, es un término bastante amplio, es un tema que da para muchísimo de qué hablar. Sin embargo, como la idea de esta diapositiva es meramente mostrarles la diferencia que hay en relación a los datos estadísticos, específicamente con lo que es la prevalencia. Este es un gráfico por la Global Burden of Disease, con datos del 2016, pero publicado el año anterior, en donde podemos ver cómo la prevalencia es variable a lo largo de los diferentes países, siendo tan pequeña o corta, por debajo de los 200 pacientes por cada 100.000 habitantes en Australia o 300 en Japón, hasta 1.200 por cada 100.000 habitantes en lo que respectaría a Cabo Verde. Sin embargo, la parte que nos atañe y más nos interesa es qué está sucediendo en Costa Rica. Y resulta que los datos estadísticos que tenemos son de poco poder. Y aquí vemos una revisión que se presentó este año, en donde un grupo de investigadores realizó una investigación con el fin de determinar cuáles estudios que hablaran sobre epilepsia y sus comorbilidades existían entre los países de ingreso económico bajo o medio. En Costa Rica, de acuerdo a lo que habla el Banco Mundial, un país de ingreso económico medio alto, sería agradable ver que hay algún tipo de estudio de este tipo. Sin embargo, como vemos en el mapa, no hay. Sin embargo, de acuerdo a lo que tenemos hasta ahorita, igualmente siguiendo los datos de la Global Burden of Disease, para el 2016 se hablaba de que existe una prevalencia de 24.952 pacientes aproximadamente, pero con un intervalo de incertidumbre bastante significativo en relación a lo que son casos activos de epilepsia en el país. Sin embargo, es de rescatar lo que diferentes colegas han realizado a lo largo de estos años, tratando de describir lo mayor en la medida de lo posible lo que son los pacientes con diagnóstico de epilepsia, como por ejemplo el estudio de 1989 por parte del doctor Chavesel en el Hospital de Niños, describiendo la población que se encontraba en control de la consulta externa de neurología del Hospital Nacional de Niños entre 1984 y 1988. Igualmente, cerca de un poco más de 10 años después, con la doctora Guzmán Schoenberg, describieron la población de un hospital del tercer nivel a lo largo de 8 meses para un total de 127 pacientes. Dentro de lo que más destaca es que la etiología de la epilepsia, como lo describía el doctor Martínez previamente, resulta prioritariamente idiopática. La siguiente diapositiva. También hacemos mención al estudio que realizó el doctor Zanabria Castro y colaboradores del Hospital San Juan de Dios, en donde describieron específicamente a pacientes que tenían el diagnóstico de epilepsia refractaria y que tenían seguimiento en la unidad de epilepsia del San Juan de Dios, para un total de 91 pacientes, en donde encontraron diferentes datos muy significativos que llaman la atención, dentro de ello el número de antiepilépticos utilizados y un alto nivel educativo entre la población. También es de mencionar la descripción de otros pacientes, pero con características muy específicas, pero siempre con el diagnóstico de epilepsia, como el estudio realizado por el doctor Cito Pelapel y sus colaboradores en San Juan de Dios, de los pacientes que tenían marcapaso vagal, y también el de la doctora Rodríguez y el equipo del Hospital Nacional de Niños en la unidad de monitoreo y cirugía de epilepsia. Cuando hablamos específicamente de los factores de riesgo, también así como la prevalencia y los datos epidemiológicos, es muy variable lo que se reporta a lo largo de la literatura. Sin embargo, los más importantes los tenemos mencionados en la diapositiva, como es la enfermedad cerebrovascular, el trauma craneoencefálico, la infección del sistema nervioso central, principalmente afectando zonas de bajos ingresos y cercanas a los trópicos, las lesiones producidas por tumores cerebrales, el antecedente familiar de pacientes o de personas con epilepsia, las convulsiones febriles durante la infancia y también lo que es el consumo de alcohol. A lo largo de la literatura uno puede ver que hay reportes de diferentes factores de riesgo y con una asociación muy variable. Sin embargo, aquí mencionamos los más importantes. Con respecto a otro tema que es muy importante dentro de nuestra tesis, es la depresión. De hecho, parte de lo que gira alrededor del trabajo es para poder determinar
¿Qué tanta comorbilidad existe entre depresión y epilepsia? Básicamente se dice que esta comorbilidad en la población de otros países se ha determinado entre un 13 y un 50%, dependiendo del estudio, de la población y del sitio donde se tome. En parte se discuten los mecanismos comunes fisiopatológicos de ambas patologías, dentro de los cuales caben resaltar la disfunción del eje hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales, la disfunción de ciertos marcadores y de ciertos neurotransmisores como lo son la norepinefrina, la dopamina y la serotonina, y cambios estructurales a nivel de los lóbulos frontales, temporales, amígdalas y regiones frontobasales. Adicionalmente a esto, vamos a tener ciertas condiciones que van a ayudar a potenciar o a generar que los pacientes epilépticos sufran de depresión, como por ejemplo los factores psicológicos, dentro de los cuales el más importante es la impotencia aprendida, que es un fenómeno psicológico en el cual el paciente, al no tener control de la aparición de las crisis o la sensación de no poder controlar esta área de su vida, tiene temor de enfrentar todas las demás circunstancias porque no sabe en qué momento va a perder el control. Luego tenemos los factores neurobiológicos, como por ejemplo las descargas hipersincrónicas, en las cuales existe una descarga epileptogénica, pero que no logra reclutar suficientes neuronas para poder generar una crisis convulsiva, pero que genera un cambio eléctrico en el cerebro que puede generar síntomas depresivos o ansiosos. Los factores demográficos, como por ejemplo los marcadores que tienen los pacientes con respecto a la calidad de vida en el sentido económico, en el que está demostrado que los pacientes portadores de epilepsia tienden a tener trabajos con remuneraciones más bajas y tener se llama más índices de pobreza, lo cual lleva aún más a la depresión. Y los factores medicamentosos, que está demostrado que muchas drogas antipilépticas son provocadoras de, ¿cómo se llama?, de depresión. Asimismo, la depresión se divide en lo que es epilepsia propiamente en tres: la depresión preictal, la ictal, la posictal, y adicionalmente la que se llama interictal. La interictal es la depresión que se asocia propiamente a todo el cuadro y a toda la carga de la epilepsia, que es justamente el objetivo de este trabajo. Sin embargo, existen depresiones preictales, que son tipos de auras por cambios eléctricos que ya están dando previo a las crisis convulsivas, las cuales se caracterizan principalmente por ansiedad. La crisis ictal, que puede tener muchísimas manifestaciones, pero por lo general, más que todo, se muestran con ánimo depresivo, y la posictal, que es más que todo sentimiento de impotencia, depresión. La depresión no es la única comorbilidad psiquiátrica que está documentada de manera muy prevalente en los pacientes epilépticos. También tenemos ansiedad, incluso en un tercio de los pacientes. Psicosis, si bien es cierto y tiende a tener mejor respuesta que en los pacientes, ¿cómo se llama?, que tienen propiamente una patología psiquiátrica mayor, igual se ha documentado, y los trastornos de personalidad que se han documentado incluso en un 38% de los pacientes. Con respecto al protocolo del estudio, bueno, primariamente vamos a hablar de los propósitos del mismo. Las preguntas son las siguientes: ¿cuáles son las características sociales, económicas, clínicas y de los pacientes portadores de epilepsia adscritos a la consulta externa del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, que se encuentran en el año 2020 entre los meses de marzo y junio? La otra: existe una mayor incidencia de depresión en la población de este estudio al momento de la entrevista. Según su puntuación en la escala de Beck, que vamos a explicar un poco más adelante, que básicamente es un índice creado para poder hacer diagnóstico y severidad de depresión, en comparación con lo reportado en la literatura internacional para la población general. El objetivo general del estudio es conocer el perfil epidemiológico de las personas usuarias portadores de epilepsia adscritos a la consulta externa del Servicio de Neurología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que consultan en el periodo que abarca los meses de marzo hasta junio del año 2020. Y dentro de los objetivos específicos tenemos describir los factores socioeconómicos, antecedentes médicos y condiciones de salud de las poblaciones que tenemos en el estudio, identificar las características de la enfermedad en la población del estudio, describir la evolución de la enfermedad epiléptica, determinar cuál es la respuesta al tratamiento de las personas usuarias portadores de epilepsia, comparar la incidencia de depresión en la población estudiada por medio de la puntuación de la escala de Beck con la reportada en la literatura internacional para la población general.
Estos son los criterios que utilizamos como criterios de inclusión y de, ¿cómo se llama? Y de exclusión para los pacientes que iban a formar parte del estudio. De los criterios de inclusión, número 1, tenía que ser mayor de 13 años. Eso se hizo pensando en que la población adscrita en nuestro hospital son mayores de 13 años, pero a estos son pacientes del Hospital Nacional de Niños. No hubo restricción de etnia ni género. Se incluyeron algunas clases especiales o personas vulnerables, especialmente menores de edad o personas que tienen una condición cognitiva que si bien no es completamente limitante, pero que sí tienen ciertas limitaciones. Y muy importante, que el paciente tenga un diagnóstico de epilepsia realizado por un neurólogo y que conste en su expediente clínico. Dentro de los criterios de exclusión, básicamente tenemos dos: los pacientes que no desean participar del estudio, a libertad, por supuesto, y los pacientes que no tienen las herramientas cognitivas para comprender el cuestionario que nosotros íbamos a hacer, tanto de la parte clínica como el inventario de Beck. A la hora de realizar el estudio, los diferentes pasos que llevamos a cabo para poder completarlo es, inicialmente, se identificaron los pacientes con diagnóstico de epilepsia realizados en la consulta externa del servicio y posteriormente se tuvo que presentar una adenda a lo que es el protocolo del estudio de vista del contexto de la pandemia y se procedió a realizar la entrevista por medio de una llamada telefónica, en donde inicialmente se le explicaba al paciente el propósito del estudio, en qué consistía, se le hacía una solicitud de consentimiento o asentimiento informado, como se le presentó al comité de ética del hospital, y posteriormente se procedía con la entrevista y una revisión del expediente digital para corroborar la información que los pacientes nos proveían. Seguridamente se llevó a cabo la confidencialidad y el resguardo de los datos que se mantiene de forma perpetua y por último lo que era el análisis de los datos. Acá lo que les presentamos es el instrumento de recolección en donde también hacemos muestra de las diferentes variables que se indagaron a la hora de realizar la entrevista, dentro de lo cual incluía el estado civil del paciente, su grado de escolaridad, ingreso económico, que lo definimos de acuerdo al decil número 1, de acuerdo a lo que eran los datos estadísticos del INEC y en la encuesta nacional de hogares del año 2019, el tipo de seguro, el año, años de inmigración en caso de que el paciente hubiera nacido en el extranjero, así como su ocupación. Se incluían los antecedentes médicos y las comorbilidades más importantes de acuerdo a lo que habíamos revisado en la literatura previamente, así como la edad de inicio de la epilepsia en el paciente para poder determinar posteriormente cuántos años de evolución tenía del diagnóstico. Acá vemos también cómo incluíamos lo que es la clasificación de las crisis, de acuerdo a lo que presentó el doctor Martínez previamente, para poder determinar cuáles eran los frecuentes y otras características clínicas propias de la enfermedad, como el tipo de epilepsia, el mejor estudio de imagen si este era normal o normal, la etiología, y los fármacos antiepilépticos utilizados, entre los cuales incluíamos todos los que se encuentran actualmente en el mercado a nivel nacional, incluso si desarrollaban algún tipo de alergia a alguno de ellos. Y posteriormente, dentro de la evolución de la enfermedad, nos interesaba mucho lo que era la respuesta al tratamiento, la escala de funcionalidad, para lo cual utilizamos la escala de ranking modificada, y por último, el puntaje en la escala de ranking, lo cual nos iba posteriormente a determinar la existencia o no de depresión y su grado de severidad. En relación a los resultados. Ok, entonces, una vez que empezamos el estudio, se lograron encontrar 372 candidatos que eran adecuados, que cumplían los criterios tanto de inclusión y por lo tanto tenemos que pasar los criterios de exclusión. De estos, 49 pacientes no pudieron ser localizados, ya sea porque no contestaron el teléfono o porque no tenían un número de teléfono propiamente inscrito en el sistema EDUS, y lo cual nos dejó con 323 pacientes para realizar la encuesta. De estos, 9 pacientes desearon no formar parte del estudio, lo cual nos deja al final con una muestra de 314 pacientes para poder iniciar las entrevistas y las revisiones de expedientes, haciendo el estudio con una población más grande en el contexto de epilepsia de este país.
Esta primera tabla es la tabla de los datos sociodemográficos. Es una tabla bastante extensa, que en realidad no me voy a detener a explicarla toda. Básicamente es para que se vea qué fue lo que se recolectó, ¿verdad? En el sentido de la edad del inicio, el estado civil de los pacientes, la escolaridad de estos. Muy importante, el salario de los pacientes, ¿verdad? El ingreso bruto mensual que existe a ese hogar. Continuamos con el tipo de seguro, el domicilio por provincia y por cantón, que en este caso el cantón se va a ver más adelante, y cómo se llama la ocupación que el paciente tenía. Sin embargo, de esto lo más importante son estos que tenemos aquí a continuación. Entonces, lo primero es la edad en años de los pacientes, la cual la media se encontró en 40.5 años, es la media de nuestra población, con una edad de inicio a los 19 años, lo cual se encuentra dentro de lo esperado en la literatura, con un tiempo de evolución de la epilepsia de 16 años. Es importante resaltar en la parte que continúa, que es la escolaridad, se documenta una escolaridad de secundaria completa en 29 pacientes y con educación superior, perdón, en 86 pacientes y con educación superior a 76 pacientes. Y de hecho, esos son los dos mayores grupos de nuestro grupo de pacientes, lo cual es un dato muy interesante. Lo vamos a discutir más adelante. Y finalmente, parte de lo que serían los ingresos de los pacientes, bruto mensual al hogar, que la gran mayoría, un 76.1%, se encuentran dentro de este rango de pacientes que están por encima del decil 1. En este gráfico únicamente es para ejemplificar los niveles de escolaridad de los pacientes, en los cuales podemos apreciar que tanto la educación superior universitaria como la secundaria completa son dos grupos predominantes dentro de nuestra población. Finalmente, los factores de riesgo y las comorbilidades, bueno, finalmente no, en esta parte, los factores de riesgo y comorbilidades, tenemos, ¿cómo se llama? Los siguientes factores que encabezaron la prevalencia, ¿verdad?, de estos factores de riesgo. El primero fue el trauma craneoencefálico, el cual tenemos una diferencia estadísticamente significativa entre la aparición en varones, en la cual era más prevalente en mujeres. En segunda instancia, tenemos la historia familiar de epilepsia en 88 de los pacientes, que para un 28%, que también tiene una diferencia estadísticamente significativa, más prevalente en mujeres. Y en tercera instancia, tenemos el tabaquismo con 60 pacientes, que también tiene una diferencia estadísticamente significativa entre la prevalencia entre hombres y mujeres, siendo muchísimo más prevalente en varones. Dentro de lo que son los antecedentes, los más prevalentes fueron la migraña, el trastorno psiquiátrico y la hipertensión arterial. En el caso de la migraña y del trastorno psiquiátrico, existió una diferencia estadísticamente significativa entre la prevalencia de hombres y mujeres, siendo ambas patologías más prevalentes en las mujeres. En relación a lo que son el tipo de crisis, a su izquierda pueden ver las crisis focales y sus diferentes tipos, la focal atónico-crónica bilateral y los diferentes tipos de crisis generalizadas y las que serán de inicio desconocido. Viendo las crisis más frecuentemente reportadas y documentadas por los especialistas, como las crisis focales, en donde más de prácticamente un 60% de los pacientes reportaban las crisis de este tipo como las que presentaban más comúnmente. Sí se retiró de la tabulación algunos tipos de crisis, los cuales no fueron reportados por los pacientes, como por ejemplo las crisis generalizadas por espasmos o las mioclónicas tónicas clónicas, que usualmente suelen ser crisis más de la edad pediátrica. En relación a lo que es el tipo de epilepsia y etiología, siguiendo el lineamiento por parte de la Liga Internacional contra la Epilepsia, describimos las crisis, el tipo de epilepsia, siendo la más frecuente la focal, representando un 58% de los diagnósticos de epilepsia. Se mencionó también lo que es el estudio de imagen anormal, que, contrario a lo que otros estudios a nivel nacional habían reportado, solamente un 36% de los pacientes tenían ya sea una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética cerebral con hallazgos anormales. Dentro de lo que es la etiología, lo que se documentó y que sí es compartido con literatura, la causa desconocida es lo más prevalente, representando un 49% de los casos,
Y en segundo punto, lo que es la estructural para un 36% de los casos. En ninguna, ya sea tanto el tipo de epilepsia como la epilepsia, no se logró documentar que hubiera una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Dentro de los fármacos anticonvulsivantes utilizados, vemos que los más frecuentes son el ácido valproico, la fenitoína, la carbamazepina y la lamotrigina, encontrándose una diferencia significativa entre hombres y mujeres dentro de la fenitoína y la lamotrigina. La primera siendo más usada por los hombres y la lamotrigina más por las mujeres. También retiramos de la tabulación lo que es la lorazepam y la lacosamida, que no fue reportada como un medicamento utilizado por ninguno de los pacientes. Dentro de lo que es la alergia a los anticonvulsivantes, llama la atención que cerca de un 8% del total de los pacientes entrevistados reportaron haber presentado algún cuadro alérgico con algunos de los fármacos anticonvulsivantes, siendo principalmente la carbamazepina, junto con el ácido valproico y la lamotrigina, los que más frecuentemente tenían alguno de estos episodios. En relación a lo que es la adherencia y la respuesta al tratamiento, un 95% de los pacientes reportó tener una adecuada adherencia al tratamiento, sin documentarse una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Y en relación a la respuesta al tratamiento, definiendo como adecuada cuando el paciente tiene una reducción de más del 50% de las crisis convulsivas, como a un 64% del total reportó que era adecuada como único anticonvulsivante, un 22% con dos anticonvulsivantes y un 13.7% de los pacientes reportó presentar una epilepsia fármaco-resistente. Esto quiere decir que ocupan más de dos anticonvulsivantes bien seleccionados para el control de sus crisis. En relación con lo que es la escala de funcionalidad, vemos que esta es principalmente definida por la escala de ranking y vemos que la mayoría de los pacientes tuvieron un puntaje por debajo de 1 o 0. Y también dentro del nivel de depresión vemos que la mayoría, un 51% de los pacientes presentaban, no se logró documentar una depresión de acuerdo al puntaje de la escala de Beck, y la depresión moderada era principalmente afectando a mujeres. Vemos como hay una diferencia estadísticamente significativa a nivel de mujeres versus hombres. Con respecto a la relación que existe entre el ingreso bruto de los hogares y la respuesta al tratamiento y la depresión, se lograron encontrar, disculpen, que existe una relación estadísticamente significativa entre los pacientes que tienen respuesta a un solo fármaco con las personas que tienen ingresos mensuales brutos mayores a 112,000 colones. Adicionalmente, dentro de este mismo grupo también se documenta una diferencia estadísticamente significativa en los pacientes que tienen este ingreso mayor a 112,000 y los que sufren de fármaco-resistencia. Dentro de la parte que tenemos de depresión, no se logró documentar ninguna diferencia estadísticamente significativa relacionada al ingreso, excepto con depresión severa, en cuyo caso se documenta que los pacientes que tienen ingresos menores a 112,000 son más susceptibles a padecer de depresión severa, con odds ratio de un intervalo de confianza de 95% de 2.8. En el caso de las asociaciones que existen entre el tipo de depresión o bien la depresión con respecto a el tipo de epilepsia y a los antecedentes clínicos del paciente, no se logró documentar que existiera una relación entre el tipo de depresión y la adherencia inadecuada al tratamiento, el consumo de alcohol, ni las toxicomanías. Sin embargo, sí se documenta que las personas que tienen antecedente ya propiamente diagnosticado de depresión, sí tienen un mayor puntaje con relación a la escala de Beck, marcando principalmente para lo que es depresión moderada y severa. Adicionalmente, también se documentó más personas que con antecedente de depresión en el grupo de no depresión. Finalmente, no logramos demostrar que existiera ningún tipo de asociación entre el tipo de depresión o bien que no hubiese depresión y el tipo de epilepsia que sufría el paciente. Lo otro que nos dedicamos a indagar es si existía algún grado de asociación entre una funcionalidad positiva definida por una escala de ranking entre 0 y 1, y que existiera alguna asociación con la respuesta al tratamiento
o algún grado de depresión o la ausencia de la misma. Sin embargo, no se logró documentar que existiera esta asociación entre ninguno de estos factores. En relación a la discusión de resultados, como primer punto, como mencionaba anteriormente el doctor Martínez, rescatamos que este es el estudio con mayor muestra de pacientes epilépticos en Costa Rica, y de acuerdo a los datos que nos provee la Global Burden of Disease como iniciativa de la Organización Mundial de Salud, eso representaría un 1.25% de los pacientes con el diagnóstico de epilepsia a nivel nacional. La participación, así como se desglosó previamente, representa un 84% de los pacientes identificados, lo cual concuerda con lo que ha sucedido a lo largo de otras encuestas a nivel internacional, en donde se les hace interrogatorios a los pacientes con diagnóstico de epilepsia. A nivel educativo, llama bastante la atención en donde nuestra muestra representaba un 68.8% de pacientes con una secundaria completa. Eso es significativamente mayor en comparación a lo que se reporta en la población general por parte de los datos del INEC, siendo un 34.6% de los pacientes que apenas han cumplido un nivel educativo por arriba de la secundaria completa. Y también rescatamos como un 24.2% de los pacientes de nuestra muestra tenían un nivel educativo superior o universitario, versus un 18% que se reporta a nivel de la población general. Esto concuerda a lo que sucede en otras latitudes y en otros países, incluso europeos, como los estudios realizados por estos colegas, en donde también evidenciaron que los pacientes con diagnóstico de epilepsia tienen usualmente un nivel educativo superior al de la población general. En relación a la condición laboral, a pesar de lo anterior, llama la atención que el grado de desempleo es significativamente mayor. En nuestra muestra, un 21.7% de los pacientes tenían una condición de desempleo, eso versus un 15.7% de la población general. Y eso en el contexto que vivimos actualmente de la pandemia por el COVID-19, que según lo que nos arrojan los datos del INEC, también hubo un aumento de un 5% de el desempleo a nivel nacional en comparación con el primer trimestre del año anterior. Las que habla la literatura es muy significativamente variable en vista de que hablan desde un 10% hasta un 60% de desempleo en otros estudios. Dentro de los factores de riesgo, como había mencionado previamente el doctor Martínez, esos son los más importantes. El trauma craneoencefálico se reporta más prevalente en hombres en nuestra muestra, y parte de la explicación de esto, así como lo refieren otros estudios, es que los hombres tienen una mayor exposición laboral y recreacional a este factor de riesgo. Dentro del antecedente familiar de epilepsia, un 28% de nuestra muestra también lo representaba, siendo más prevalente en mujeres, sin lograr evidenciar en ninguna de las literaturas consultadas una explicación del por qué. Sin embargo, sí se hace hincapié en la subestimación que existe a lo largo de las consultas de neurología sobre ese antecedente en específico. Y es hasta hace poco en donde los factores genéticos cada vez van ganando más importancia en el diagnóstico de epilepsia y en el peso que tienen para aumentar el riesgo y la predisposición a la misma. Y por último, el tabaquismo, en donde igualmente, así como el alcoholismo, es más prevalente en hombres, y sí planteamos la posibilidad de que esta asociación como factor de riesgo probablemente tenga una relación con la enfermedad cerebrovascular, que sí es significativamente un factor de riesgo, el tabaquismo para esta. En este gráfico lo que pretendemos mostrar rápidamente es cómo las condiciones genéticas y también por ende esa asociación con lo que es el antecedente de lo familiar de epilepsia es muy significativo en la epilepsia, ya sea que sea un factor causante de la epilepsia o alguna comorbilidad para llevar a cabo o desarrollar la epilepsia. Igualmente existe la posibilidad de que ese factor genético sea un factor de riesgo compartido para ambas condiciones, una epilepsia o una comorbilidad, como por ejemplo en el caso del trauma craneoencefálico, donde aumenta, otros estudios han demostrado la posibilidad de desarrollar epilepsia en pacientes que ya tienen una predisposición genética para la misma. Dentro de las comorbilidades más identificadas, la hipertensión arterial, para un 34.7% de los casos que nosotros reportamos, y también hacemos hincapié en la relación con la enfermedad cerebrovascular y planteamos la posibilidad de que exista una relación artificial con la epilepsia, y eso se los explicaré en la siguiente diapositiva.
En la migraña es un 24.8% de los pacientes, siendo más prevalente entre las mujeres. Y es que existe una fisiopatología similar entre ambas, una condición de hiperexcitabilidad a nivel de las cortezas y un fenómeno vascular es lo que explica ambas condiciones. En relación a lo que es el trastorno psiquiátrico, hay que destacar las condiciones propias de la enfermedad como una comorbilidad que tiene una explicación muy similar, así como se mencionó previamente, y también tienen mecanismos comunes, incluso el uso también de los medicamentos que predispone al riesgo de desarrollar condiciones depresivas, principalmente por lo que es la afectación del metabolismo del triptofano y también la disminución en la síntesis de serotonina. Acá lo que vemos en este gráfico es las diferentes asociaciones que pueden existir entre la epilepsia y otras comorbilidades. Puede ser que haya una asociación artificial, esto nada más lo que nos quiere decir es que así como hay una condición que es más prevalente en la población general, es esperable por ende que un grupo específico, como el caso de los pacientes epilépticos, esta misma comorbilidad sea también más prevalente. Como podríamos considerar el caso de la hipertensión arterial. También hay mecanismos causales donde la comorbilidad lleva directamente a la epilepsia o a través de alguna condición intermediaria. También hay mecanismos resultantes en donde la epilepsia puede generar a través de las crisis convulsivas o el tratamiento alguna comorbilidad. Existe también la posibilidad de que compartan factores de riesgos, tanto la epilepsia y la comorbilidad, y también que exista una bidireccionalidad como efecto entre la epilepsia y la comorbilidad. Ok, con respecto al manejo farmacológico, como dijo bien el doctor Hernández previamente, el fármaco más frecuentemente utilizado fue el ácido valproico, un 63.1% de los pacientes. Dentro de por qué ese es el fármaco más utilizado, principalmente es porque es un fármaco de muy amplio espectro, que sirve para muchos tipos de crisis. En general tiene sus efectos secundarios, por supuesto, tiene muchos efectos secundarios, pero prácticamente se puede decir que tiene una buena tolerancia y además es muy fácil de titular, lo cual facilita su utilización. En el caso de la fenitoína, que se utiliza en el 40.8% de los pacientes, también es de amplio espectro y su titulación también es muy sencilla, incluso más sencilla que el ácido valproico. En el caso de la carbamazepina, un 34.7%, probablemente viene de la mano en que, como bien el estudio lo documenta, la mayoría de los pacientes sufren crisis focales. Carbamazepina es uno de los mejores medicamentos para específicamente crisis focales. Por lo tanto, es muy probable que venga ligado a eso. En el caso de la motrigina, es el 34.1% de los pacientes, siendo significativamente más utilizado en mujeres, por supuesto por el perfil que tiene este medicamento en las mujeres en edad reproductiva, disminución de la posibilidad teratogénica, efectos secundarios como ganancia de peso, caída de cabello, como dice el doctor Chang y el doctor Pérez en su artículo de 2011 en Neuroeje, en el cual se documenta que efectivamente es el medicamento que dentro que tenemos dentro de la institución que tiene el mejor perfil para los pacientes femeninos en dicha edad. Obviamente el perfil farmacológico va a estar condicionado por lo que tenemos en la institución, al punto de que los medicamentos que no están dentro de la institución se encuentran relegados a posiciones dentro de la frecuencia muy bajas. En el caso de la adherencia al tratamiento, se documentó un 95.5% de la adherencia que fuera buena, o sea que en el 90% de los casos el paciente se tomaba el medicamento bien y a la hora que era. Esto no concuerda con lo que sería la literatura internacional. Se ha visto que aproximadamente un 50% de los pacientes en realidad son altamente adherentes, que es lo que concuerda con lo que nosotros decimos con adecuada adherencia. Un 21% son moderadamente adherentes, o que fallan en menos del 50% de las ocasiones, y un 28.9% del todo no son adherentes al tratamiento. Nosotros creemos que en este caso existe un sesgo de recolección por parte de los pacientes, que exista un temor de recibir una reprimenda por decir que no se toman las medicinas, o temor de que esto vaya a afectar de alguna manera su atención médica. En el caso de la respuesta al tratamiento, documentamos que con una adecuada respuesta tenemos un 64.3% de pacientes que responden a un solo medicamento, con un 22% de pacientes que responden a 2 fármacos. La farmacoresistencia se documenta en un 13% de los pacientes, lo cual en realidad es significativamente menor a lo que sugiere la literatura internacional, la cual documenta que aproximadamente entre un 20 y un 40%, la última revisión se hizo con 36
se consideran pacientes, ¿cómo se llama?, fármaco-resistentes. Nosotros creemos que esta diferencia importante la encontramos por los criterios de exclusión. Como parte de los pacientes que nosotros sacamos del estudio son aquellos pacientes que tienen una encefalopatía no progresiva o bien progresiva, que no pudieran entender la escala. Y muchos de estos pacientes, por las lesiones estructurales que tienen o bien las causas metabólicas que los llevan a su epilepsia, los vuelven fármaco-resistentes y por lo tanto podría existir ahí también un sesgo de selección por los criterios de exclusión del estudio. Con relación a lo que sería la respuesta al tratamiento según el ingreso económico, es bien reconocido dentro de lo que es la literatura internacional que mejores marcadores económicos llevan a mejor respuesta al tratamiento, ¿verdad? Y de hecho nosotros documentamos con un odds ratio entre 1 y 3.1 con una P de 0.02 que, ¿cómo se llama? Estos pacientes con, ¿cómo se llama?, ingresos mayores de 112,000 tienen respuesta a un solo fármaco. Sin embargo, también nosotros documentamos con un odds ratio de 0.2, 0.8 con una P de 0,01 que puede existir farmacoresistencia en este grupo. En este caso estamos atribuyendo a una asociación artificial que ya explicó previamente el doctor Hernández de qué se tratan. ¿Por qué? Porque un 76%, que es la mayoría de los pacientes, reportaron tener un ingreso superior. En el caso de la condición funcional y la epilepsia, nosotros consideramos, primero, para decir que tiene una buena condición funcional, una escala modificada de ranking de menos de 2, o sea, de 0 o de 1. Y dentro de este grupo tenemos un 91.4%. No logramos encontrar una asociación entre una escala de ranking adecuada y la respuesta al tratamiento. Sin embargo, a esto se lo atribuimos a las limitaciones de la escala de ranking, en la cual lo que más va a valorar, lo que más importa para esta escala es la capacidad de desplazamiento y de movilización. No toma en cuenta las otras características que vuelven a la epilepsia discapacitante, ¿verdad? Lo que llama la carga de la epilepsia, lo que no se puede medir, la depresión asociada a epilepsia, el tono cognitivo asociado a epilepsia, la sensación de pérdida de control, la estigmatización que existe dentro de esta patología. Y por lo tanto, no logramos encontrar una relación en ese sentido. En el caso de lo que sería la depresión y la epilepsia, sí demostramos en nuestro estudio que la prevalencia dentro de este hospital, o por lo menos dentro de nuestra población, es de un 48.7% versus el 7 al 17% que existe en la población general, lo cual es bastante significativo. Los estudios sugieren que hasta un 50% de los pacientes terciarios pueden tener esta comorbilidad. Principalmente se asocia a que los pacientes en atención terciaria, como es el caso de nuestro hospital, tienen patologías más complejas y además, al haber una red más grande de colegas, es más fácil identificar a los pacientes que padecen de esta patología, de la depresión. Mayoritariamente se ha visto que los pacientes portadores de epilepsia que hacen depresiones entran dentro de la severidad leve. Y aquí hay un detalle muy importante, y es que tiende a ser subdiagnosticado, pues pasa desapercibido, porque la mayoría de los casos el paciente no tiene una queja de un trastorno depresivo propiamente. La mayoría de las veces el paciente lo que refiere es una queja cognitiva, por lo general alteraciones en la memoria. Es bien que la depresión puede producir alteración en la memoria. Sin embargo, normalmente esto se achaca a periodos de inatención, principalmente porque la mayoría de los pacientes son jóvenes. Entonces, muchas veces pasa desapercibido y ¿cómo se llama? El riesgo de pasar por alto la patología es alto. Adicionalmente, la polifarmacia es un factor a jugar aquí, porque los pacientes epilépticos, bueno, pues todos tienen tratamiento, o la mayoría tienen tratamiento, y adicionalmente implica la adición de otro medicamento. Dentro de lo más recomendado se encuentra los inhibidores de recaptura de serotonina, y ya vamos sumando medicamentos para una polifarmacia que muchos de los pacientes tienen. En el caso de lo que sería continuando con la depresión y epilepsia, el ingreso económico por debajo de los 112,000 colones marcó para depresión severa, ¿verdad? Con un radio que va de 1 a 7.5 con una P de 0,001. Eso está bien documentado dentro de la literatura, que peores marcadores sociales tienden a llevar a depresión y a mala evolución de la epilepsia, lo cual a su vez lleva a más depresión. Y el antecedente personal de depresión no lo documentamos como un mayor riesgo para puntuar para depresión, tanto moderada o severa. Esto lo explicamos
mediante la posibilidad de que el paciente, que ya de base es depresivo, probablemente va a sufrir una exacerbación de sus síntomas conforme la evolución de su enfermedad de base. Y adicionalmente, en el caso de la no depresión, lo estamos explicando como grupo de pacientes que ya tienen el diagnóstico de previo depresión y que ya iniciaron el tratamiento y que por lo tanto en el momento de realizar la entrevista se encuentran, ¿cómo se llama?, controlados. Obviamente existe un factor en este momento que tiene que ver con la pandemia y el encierro masivo de las personas, que mucha gente refería de que eso particularmente en este momento los hacía sentir con ánimo depresivo. Dentro de las limitaciones del estudio, vamos a nombrar el tamaño de la muestra. Lastimosamente, la muestra que nosotros calculamos para que estos resultados se pudieran extrapolar a la población general era de 453 pacientes. No pudimos alcanzar la meta deseada para poder llegar a objetivo. Obviamente, puede existir un sesgo de selección, principalmente por los criterios de exclusión de los pacientes que no comprendían el cuestionario y que era un grupo importante de epilépticos, y que el método de selección era a través de los pacientes propiamente de la consulta externa del Servicio de Neurología del Hospital Calderón García, lo cual deja por fuera no solamente las consultas externas de los demás hospitales, sino epilépticos que tienen su manejo en la atención primaria. Y finalmente el sesgo de información que existe en el sentido de que a raíz de la crisis del coronavirus no tuvimos acceso a los expedientes físicos, únicamente a los expedientes digitales de los pacientes. Como conclusiones y recomendaciones más importantes, en primera instancia, concluimos que los pacientes portadores de epilepsia que tienen control en la consulta externa de neurología del hospital presentan un porcentaje de depresión más del doble en comparación con la población en general. Asimismo, la mayoría de los pacientes del presente estudio también tienen un nivel educativo de secundaria completa o superior, una proporción mayor a la reportada por parte de INEC en la Encuesta Nacional de Hogares del 2017. Las siguientes conclusiones que le dimos más relevancia: las mujeres con el diagnóstico de epilepsia presentan mayor prevalencia de desempleo, migraña y depresión moderada. El antecedente del trastorno psiquiátrico en específico corresponde al principal factor de riesgo para que el paciente puntúe para una depresión moderada o severa a la hora de aplicar la escala de Beck. ¿Cómo se llama? Y concordante con la literatura, las crisis focales y la epilepsia de etiología desconocida son las entidades más frecuentes documentadas en la muestra de nuestro estudio. Dentro de nuestras recomendaciones está fomentar y promover la realización de estudios sociodemográficos y clínicos en los pacientes con diagnóstico de epilepsia a nivel nacional, con una mayor población a fin de obtener datos que tengan un mayor poder estadístico. Asimismo, alentar al tamizaje por patologías psiquiátricas en los pacientes con diagnóstico de epilepsia que mantengan control en las consultas externas de los servicios de neurología a nivel de Costa Rica. Finalmente, como recomendaciones finales, debemos promover el abordaje integral, farmacológico y psicodinámico de los pacientes portadores de depresión y epilepsia en vista de la asociación demostrada entre ambas condiciones de salud, y fortalecer la educación y la empatía del personal de salud por el paciente con diagnóstico de epilepsia, a sabiendas de las múltiples comorbilidades médicas, emocionales y psiquiátricas que estos pacientes tienen un riesgo aumentado de padecer. Finalmente, los agradecimientos que tenemos para nuestra tesis a nuestras familias por el apoyo y la paciencia que nos han demostrado a lo largo de este proceso. En el caso de lo que sería el servicio de neurología, al doctor Roberto Vargas Havel, nuestro tutor de tesis y jefe de posgrado, al doctor Miguel Ángel Barbosa, que fue nuestro lector y que nos ayudó muchísimo en la parte estadística, y el doctor Randall Pérez, que fue lector de nuestra tesis, que siempre gracias por su valioso consejo y la constante colaboración que tuvieron y la perseverancia y paciencia para completar este estudio. Al servicio de neurología del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia por el respaldo y las facilidades brindadas para el estudio, como por ejemplo la facilidad de los pacientes o del espacio físico para poder realizar las llamadas y las revisiones. Y a los pacientes, por supuesto, que nos regalaron su tiempo, anuencia y la invaluable contribución que permitieron la elaboración de esta tesis. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas o comentarios con respecto a lo hablado previamente. Doctor Bogantes. El doctor Bogantes tiene una pregunta que pone aquí en el chat. Ok, el doctor Bogantes dice lo siguiente: tengo la impresión
que las citas bibliográficas no corresponden al contenido de las diapositivas. Es decir, la diapositiva presenta los resultados del estudio y necesita una referencia donde se sume, hay información que permite hacer una comparación, pero no se declara en la información visual la diapositiva de dicha comparación. Vamos a revisar. Ay, hijo de puña, ¿qué pasó? Ciertamente, bueno, el doctor Bogantes tiene razón en el sentido de que las citas bibliográficas que se estipulaban en cada una de las diapositivas tenían el propósito de comparar o por lo menos respaldar con evidencia bibliográfica los hallazgos que teníamos o que documentamos en nuestra muestra poblacional. Bueno, yo creo que el doctor se refiere específicamente a la discusión. Propiamente, digamos, cuando hablábamos de los estudios revisados, esa es como la idea de cada una de las citas bibliográficas. Álvaro. Entonces, sí, doctor. No, eso es una observación de formato. Sí, señor. De formato de la presentación, porque da la impresión, bueno, cuando uno diseña una diapositiva y pone en la parte inferior la cita bibliográfica, esa cita bibliográfica formalmente se refiere al contenido de la diapositiva. Lo que pasa es que como comprendo la organización de la presentación, esa cita bibliográfica se refiere más bien a la información en la bibliografía mundial, en la cual puede hacerse una comparación respecto a lo que ustedes encontraron que está declarado en la diapositiva actualmente. O sea, lo que quiero decir es que la cita que ustedes ponen abajo no es referente a la información que se encuentra en la diapositiva. Eso es una observación de formato, porque precisamente la cita a lo que hace alusión es a la información que está en la diapositiva. Es como ponerle un título a un gráfico, ¿verdad? Es algo de formato. Tiene razón, doctor. Muchas gracias por el aporte, doctor. El doctor Chan tiene una pregunta si existe una relación entre la severidad de la epilepsia y la escala de ranking, específicamente los pacientes que se encuentran pensionados por invalidez. No se realizó dicha comparación en el caso justamente de los pacientes pensionados. No logramos documentar que existiera una relación entre los pacientes que tuvieran peor respuesta al tratamiento con los pacientes que tenían escala de ranking más, que digamos que documentaban una discapacidad mayor. Sin embargo, no se realizó el estudio específico dentro de los pacientes que se encuentran pensionados por invalidez. Pregunta el doctor Barbosa: ¿qué recomendaciones darían ustedes para poder generar un estudio epidemiológico de la situación propiamente de la epilepsia en Costa Rica? Bueno, entonces, realmente a lo largo de lo que son los estudios sobre determinada condición pueden estar sometidos a diferentes sesgos, principalmente de selección, por lo cual el estudio ideal para obtener un dato más fehaciente sobre la prevalencia y la incidencia de epilepsia a nivel nacional, entre otros marcadores epidemiológicos, sería ya sea una encuesta puerta a puerta, o podría ser también métodos telefónicos como lo han hecho en otros países, como por ejemplo en Canadá, en donde se escoge un determinado número de personas, una muestra a nivel nacional, considerándola en su totalidad, la población, y determinar cuáles pacientes tienen propiamente el diagnóstico de epilepsia y posteriormente definir otra serie de variables que se pueden investigar. Álvaro, Álvaro Yema, sí. Una observación respecto a los criterios de inclusión que, por el momento en el que entré a la presentación, ya creo que ya habían pasado lo de los criterios de inclusión. Pero, ¿cómo? Ok, voy. La selección de los pacientes, ¿ustedes la hicieron en función de las listas de epilepsia del Calderón Guardia o utilizaron algún método de aleatorización para seleccionar los pacientes? Doctor, la selección se dio por conveniencia, ciertamente, en el sentido de que el paciente que tenía el diagnóstico de epilepsia se incluía dentro del estudio y después se sometía al resto de los criterios de inclusión. Cierto, porque yo veo que la proporción de personas con discapacidad es muy baja.
No obstante, vamos a ver, eso puede obedecer también a que hay algunos pacientes que están en condición paliativa que tengan un programa de atención un poquito diferente al convencional en epilepsia, por ejemplo, que estén en cuidado paliativo o que reciban otro tipo de atención a través de la institución que no fueron incluidos en el Sí, programa. Porque nosotros, sí, por lo menos aquí en el hospital, sí tenemos una asociación grande entre discapacidad cognitiva e incluso discapacidad física y epilepsia. Por sí, supuesto, muchos de exactamente. esos no llegan a la edad adulta, pero es muy contrastante y eso puede explicarse por la selección a conveniencia. Correcto. Y lo otro, doctor, es también como uno de los criterios de exclusión fue que el paciente no comprendería el cuestionario. Entonces eso nos saca del estudio de la muestra pacientes que tienen una condición cognitiva deteriorada y que no les permite responder a las preguntas y por ende también puede que sesgue ciertos datos documentados. Sí, bueno, Álvaro, a También, la pero hora de hacer una publicación, eso tiene que quedar muy claro, ¿verdad? Sí, sí. Porque posiblemente, vamos a ver, vaya a ser muy discordante con la realidad. también, doctor, hay una cosa que es importante señalar y es que, por lo menos para la ILAE, ¿cómo se llama? Se está tratando de quitar la idea de que epilepsia es discapacidad, ¿verdad? Si bien es cierto, existen comorbilidades asociadas, propiamente no se debería considerar que un paciente epiléptico, por ser epiléptico, tiene una discapacidad. Ahora, la mayoría de nuestros pacientes que documentaron un ranking, digamos, con una puntuación desfavorable, eran pacientes que habían sufrido ictus que dejaron con una secuela a raíz de eso, porque efectivamente, como dijo Álvaro, nosotros excluimos a todos los pacientes que no podían comprender el estudio. Y dentro de eso entran todos los pacientes con encefalopatías crónicas no progresivas. Efectivamente, como usted dice. De acuerdo, Emma. El asunto es que es muy importante, por lo menos desde el punto de vista de la ILAE, manejar lo del estigma asociado a la epilepsia, ¿verdad? Y eso está bien, pero digamos que no en lo referente a lo social, sino en lo referente a lo biológico, sí es muy claro que la epilepsia es la manifestación de una enfermedad del sistema nervioso, por lo tanto, la probabilidad de que la persona tenga otras disfunciones asociadas a la epilepsia en sus dominios cognitivos es mayor a una persona que no tenga tal condición. Entonces, en cuanto a las proporciones y en cuanto al insight que nosotros tenemos de cómo es nuestra población, sí es muy importante declarar en lo referente a este estudio, que es un estudio que se realizó con una selección a conveniencia y que las personas que no podían completar el estudio no entraron o fueron excluidas del estudio. Que esa impresión da cuando uno ve el porcentaje de personas que tienen un ranking. No, y así fue, efectivamente. Hay una pregunta del doctor Chan que dice qué porcentaje de pacientes por psiquiatría y pruebas neuropsicológicas. En el caso de las pruebas neuropsicológicas, el porcentaje de pacientes que la tenían era 0.3. Solamente se documentaron 3 pacientes de los 300 pacientes, bueno, 314 pacientes que tenían pruebas neuropsicológicas y de eso solamente uno estaba operada, que era Ruth, que ya está operada, y solamente ella tenía valoración con pruebas neuropsicológicas. En el caso de los pacientes que tenían valoración previamente por psiquiatría, honestamente eso no lo documentamos. Luego viene el doctor Vargas Howell, pregunta cuál es la relación de los casos nacionales y extranjeros. Doctora, específicamente, ¿a qué se refiere con esa pregunta? ¿Como comparándola o...? Sí, la población extranjera y cuál es la... Ok, el porcentaje de población, vamos a, aquí está. Vamos a ver. Como la prevalencia comparada con el mundial. No, los pacientes que tenían, que eran portadores, digamos, que teníamos en la consulta externa y que eran extranjeros, eran un grupo mucho menor, en el sentido de que eran 2 bolivianos, 2 guatemaltecos, una colombiana, un hondureño y 10 nicaragüenses, ¿verdad? Entonces, esos son los únicos pacientes que tienen, que están dentro del estudio
que no son costarricenses. Y la mayoría de los pacientes tenían más de 20 años de inmigración al país. O sea, de hecho, me acuerdo la primera extranjera que yo documenté era una persona nicaragüense, y hasta que yo pensé que era tica escuchándola hablar, ¿verdad? Porque tenía, creo que eran 32 años de vivir en el país. ¿Cómo lo podemos explicar? Nosotros sospechamos que la mayoría de personas extranjeras probablemente utilizan los servicios de atención primaria y que a nivel terciario, en realidad, la mayoría de las personas que utilizan el servicio son costarricenses. Sin embargo, no tenemos pacientes para poder decir, en el sentido de que no corrimos una entrevista en los sistemas de atención primaria para poder decir si efectivamente hay más personas extranjeras con epilepsia en los EVAIS, por ejemplo. No sé si con eso queda contestada la pregunta, doctor Vargas. La otra cosa que se ha planteado es el efecto del inmigrante sano. O sea, la gente que inmigra y viene a trabajar usualmente es gente sana. En cambio, la gente que se enferma o que tiene epilepsia, ya sea refractaria o no refractaria, pues usualmente no emigra. Claro, tiene sentido. Viene una pregunta de la doctora Mónica Garro, en la cual refiere, dice, buenos días y saludos. En cuanto a los síndromes epilépticos, ¿este dato se tomó el expediente o ustedes lo sacaron de la clínica presentada? Un comentario sobre el porcentaje expuesto y sugerencias a futuro. Ok, en el caso de los síndromes epilépticos, los pacientes que tenían síndrome epiléptico era porque estaba documentado previamente por un neurólogo que tenía un síndrome epiléptico específico. Yo entiendo por qué viene la pregunta, porque en teoría la literatura dice que deben ser más prevalentes, como por ejemplo la epilepsia micrónica juvenil, que la epilepsia idiopática más frecuente que hay. Sin embargo, como nosotros utilizamos propiamente los diagnósticos que venían en el expediente, si no venía documentado síndrome epiléptico X, no se consideró. Entonces, eso por supuesto que genera un sesgo de selección en el sentido de que no necesariamente era que el paciente no era portador del diagnóstico, sino que no estaba constatado en el expediente digital, ¿verdad? Y obviamente sugerencias a futuro, yo diría número 1, bueno, es que hay un problema y es que no todo lo que está en el expediente físico está en el expediente digital. Entonces yo considero que sería importante que todos los pacientes que por primera vez se ven por forma digital se les haga un resumen de la patología que el paciente presenta y que ha venido arrastrando de previo. Y en segunda instancia, que si bien el paciente entre dentro de los criterios diagnósticos de un síndrome epiléptico, se documente el mismo. Luego hay una pregunta aquí del doctor Barbosa. Bueno, es como un comentario. Perdón, tenía otro comentario, ¿va? No, el Barbosa es como un comentario que la escala de ranking modificada subestima mucho la discapacidad cognitiva, por lo cual no es un instrumento ideal para establecer la discapacidad. Y ciertamente es parte de lo que nosotros mencionamos, tiene toda la razón, y parte de lo que mencionamos en la tesis, y es la limitación que tiene este instrumento para valorar la discapacidad que presentan este tipo de pacientes, y es parte de la mano de lo que también mencionaba el doctor Bogantes previamente. Ok, con respecto, viene una pregunta del doctor Chan. ¿Cuál era la combinación de fármacos antiepilépticos más utilizada en esta población y cuántos utilizaban más de 2 fármacos? Ok, en cuanto a la combinación más frecuente era, ¿cómo se llama? Valproato con fenitoína, era la combinación más frecuente. Y en el caso de los pacientes que utilizaban 2 o más anticonvulsivantes, teníamos 69 de los que utilizaban 2 anticonvulsivantes, y los que eran farmacológicos que tienen 2 o más eran 43 pacientes. Eso pues daría un total de 100, ay, qué tristeza, 35% de los pacientes. Gracias. Y ya no sé si hay más comentarios. Bueno, excelente. La verdad es que es un estudio muy completo porque, digamos, de lo que llevamos en el país, en la historia, es el estudio epidemiológico más grande que se ha hecho, ¿verdad? Ha habido muy pocos estudios que han evaluado esta población, y la verdad es que ha sido un trabajo que fue particularmente difícil para la época de la pandemia. Muy bien, no sé si alguien tiene algún comentario final porque ya... Hay una pregunta de la doctora Mónica Garro, doctor. Dice, para ustedes, ¿cuál debería ser el abordaje de atención dentro de la red de servicios de la caja? Por lo menos, de mi parte, yo considero que el neurólogo debería realizar el diagnóstico y el abordaje inicial. Sin embargo, todos los pacientes que, por ejemplo, responden a monoterapia
que no tienen epilepsias complicadas y que se pueden manejar sin mucha complejidad, que no requiere como un manejo cercano por el antibiótico que utilizan, se podrían manejar en un nivel primario, lo cual disminuiría las listas de esperas que tenemos nosotros. Y no sé si Álvaro quiere comentar algo más. Y lo otro es, ojalá considerar la implementación de alguna escala de tamizaje como la escala de Beck, que si bien puede implicar más tiempo tiempo de consulta relacionado a lo que usualmente se consume, tiene una adecuada sensibilidad, también permite establecer grado de severidad con el fin de identificar a estos pacientes con condiciones de depresión. Y muchas gracias, doctor Bogantes, que dice felicitaciones por el estudio. Buenos días, digo, la doctora Morera. Obviamente no es mi campo, yo soy ginecóloga, entonces estoy aprendiendo un montón con este trabajo. Felicitarlos y hacerles un comentario, que alguno de los dos, que no me acuerdo cuál fue, de hacer una valoración integral, digo, hacer la clínica o la valoración integral con la gente de psiquiatría, que para mí eso sería, por lo que escuché, fundamental en este tipo de pacientes, de que tengan como una conexión con el grupo en cada hospital con los psiquiatras. Y la otra es, si habían pensado en algún momento, o si ustedes como neurólogos, pensar, o los residentes que vienen atrás, de hacer algún tipo de trabajo en conjunto con el grupo de residentes de psiquiatría, que sea un trabajo en conjunto para la valoración de estos pacientes. Bueno, honestamente no lo había considerado del todo. Probablemente sea interesante en el sentido de que, en fin de cuentas, ellos van a terminar manejando justamente muchos de los pacientes, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo que se puede explotar en algún momento y es una propuesta que me parece muy interesante. Lo otro es que yo también coincido con ustedes por el sentido de que la psiquiatría debería estar muy involucrada en estos pacientes, ¿verdad? Yo soy una persona que yo tiendo mucho a referir a psiquiatría, ¿verdad? Por motivos personales, yo soy muy... Entonces, como se llama, para mí es muy importante el abordaje conjunto. Gracias. No sé si algún otro comentario. Ok, dice el doctor Vargas Howard, entonces en este momento está concluido. Muchísimas gracias por la atención y gracias por los comentarios y la retroalimentación que realizó. Muchas gracias por la atención, las observaciones y los comentarios.